Muy buenas, hoy toca hablar de Lincoln, de Gore Vidal. Bienvenido al Lector Reseña. Este libro del que voy a hablar hoy es un libro que tenía aquí, de hecho estaba aquí puesto, que lo había visto de hacía tiempo y tenía ganas, pero como era bastante gordo, pues no le había metido todavía a mano. Es una novela histórica, una biografía novelada sobre uno de los presidentes más famosos, ¿no?, de Estados Unidos. Cuenta la vida de Abraham Lincoln desde que es elegido presidente, como presidente electo, llega a Washington para jurar el cargo, así comienza el primer capítulo, hasta finalmente su muerte, pasando por todo el proceso de guerra civil americana y la abolición finalmente de la esclavitud. Que he dicho hasta su muerte, pero vamos, un spoiler del siglo XIX, pues supongo que no es spoiler, ¿no? La cuestión es que la novela cuenta todo ese periodo a través de distintas tramas. Encontramos la trama política, por un lado, en la que toda la gestión política de Lincoln con su gabinete, con el Congreso, con los distintos adversarios políticos que tienen una visión de la guerra diferente o creen que tienen que apoyar más o menos un proceso de paz, qué hay que hacer con la emancipación, en primer lugar, de los esclavos y posteriormente con la abolición de la esclavitud. Toda esa trama política, de pura política realmente, como está planteado, encontramos por un lado, y por otro lado encontramos una trama diferente, más todas conectadas entre sí en torno a la guerra civil principalmente, pero también cada una con su elemento. Entre las distintas tramas destaca una que es la de David, un chico que está a favor de la Confederación pero que vive en Washington y que busca a ejercer como espía para la Confederación, mandando informes desde Washington. La trama política para mí difiere mucho de esa trama de David, la que me parecía bastante poco interesante, pero al final conecta con la trama principal. La novela es más de tipo oral. Obviamente el personaje principal es Abraham Lincoln, pero hay un gran número de personajes que tienen un tiempo específico que se le dedica en distintos capítulos, ya no solo David, también la mujer de Lincoln, también los miembros de su gabinete, sus asesores, el secretario de Estado Seward, otro miembro del gabinete que ahora mismo no me acuerdo el puesto que ocupaba, pero era importante, que es Chase, que es uno de sus rivales políticos, los distintos generales de la Unión, a cada cual peor en cuanto a la relación con ellos y en cuanto a la dirección que ejerce del ejército, ¿no?, la guerra, mientras los confederados tienen al general Lee, que parece que es el más solvente y que no cambia en toda la guerra civil. La Unión debe cambiar continuamente de generales y ninguno termina de cuajar. De hecho, uno se posiciona en contra del presidente posteriormente y se presenta a las elecciones contra él por el Partido Demócrata. Recordemos que Abraham Lincoln era miembro del Partido Republicano, un recién fundado Partido Republicano, y a través de esa novela coral va enlazando los distintos escenarios en los que se dirime la política en Washington en ese momento, en los que se dirime la guerra civil también, y los debates en torno a la guerra civil y de cómo esta debe ser dirigida, toda la gestión que tuvo que hacer y los equilibrios políticos que tuvo que hacer Abraham Lincoln para poder mantener unida la Unión, mantener un frente a los confederados y conseguir además hacerlo en la forma en la que él creía que tenía que hacerlo. El estilo de escritura es bastante suelto, bastante fresco, no es nada pesado, de hecho este tocho me lo leí muy rápido. O sea, era una cosa, bueno, los capítulos son relativamente cortos, así que te da para leerte un capítulo de una sentada perfectamente. Lo adereza con puntos de humor. Además, el narrador es omnisciente y se mete siempre en qué piensa, sobre todo en los puntos de debate político, qué piensan los distintos miembros del gabinete y el resto de personajes sobre otros, normalmente con bastante mala leche. Y ahora que lo pienso, creo que Lincoln era el que menos entraba dentro de la mente de Lincoln. Una cosa para la que sin duda me ha servido esta novela, además de acercarme a la guerra civil y a Abraham Lincoln de una forma muchísimo más amena que con un libro sobre directamente historia o sobre biografía detallada de Lincoln, me ha servido para desmitificar la figura de Lincoln. Mi conocimiento sobre la historia de Estados Unidos, no iba a decir que era nulo, había leído algo de historia de Estados Unidos, de hecho me leí aquí. Y aquí son los libros de Isaac Asimov, me lo leí pero hace muchísimo tiempo. Aparte, pues típico del imaginario colectivo que todos tenemos sobre Estados Unidos con toda la cantidad de películas que existen. Pero me ha servido un poco de desmitificación porque yo tenía la idea que tenía de Abraham Lincoln, era padre de la libertad, de los hombres libres frente a la esclavitud.
Y ciertamente su imagen está mitificada como uno de esos padres de los Estados Unidos modernos. Sin embargo, aquí se desmitifica a través de los distintos debates políticos que existían. En primer lugar, la posición de Lincoln sobre la esclavitud. Lincoln no apoyaba la esclavitud, pero entre sus prioridades no estaba la abolición de la esclavitud. Quiero decir, estaba a favor de abolir la esclavitud, pero dentro del Partido Republicano, el Partido Demócrata, señalar que mayoritariamente se posicionaba al revés de lo que sucede ahora, normalmente, era más apoyado por los estados del sur, los estados esclavistas, por lo que la mayoría de demócratas eran pro esclavitud, o al menos dejar las cosas como estaban sin que se extendiera al resto de estados. El Partido Republicano, por otro lado, estaba en contra de la esclavitud, representaba principalmente a los estados de Nueva Inglaterra, los que ahora son más demócratas, y la posición de Lincoln era una posición moderada dentro del Partido Republicano. Existían facciones radicales, por ejemplo, Chase era miembro de esta facción radical, que estaba completamente a favor de la abolición directa de la esclavitud y de que no hubiera ningún tipo de negociación política en torno a ello. Lincoln prefería hacerlo de forma paulatina. De hecho, realiza una declaración de emancipación para los esclavos en los estados del sur que se hubieran independizado, de que estos por cuestiones de guerra serían libres, los esclavos, pero esa condición de libertad quedaba supeditada a la situación de guerra. Es un proceso de negociación política y de estrategia que él sigue, que llevaría finalmente a la 13ª enmienda de la Constitución, que supone la abolición de la esclavitud, pero aún así esto quedaba supeditado al verdadero objetivo y la verdadera prioridad de Lincoln, que era el fin de la guerra y la preservación de la Unión. Y si para ello había que negociar la esclavitud, estaba dispuesto a ello. Eso ya es una desmitificación que yo personalmente tenía por mi desconocimiento, simplemente, no porque sea un secreto de estado escondido, pero me ha servido para ver los grises que siempre me parecen muchísimo más interesantes que hay en la historia y cómo se conforma la imagen de los actores políticos anteriores y todo lo que se ha construido en torno a cómo se desarrolla la historia de los países. La guerra civil también es otro punto en el que se me han aclarado conceptos y he visto más la complejidad que existía. La guerra civil llega en un momento en el que hay varios años de continuo conflicto entre los estados del sur y los estados del norte en torno a la esclavitud, a los sistemas arancelarios que se establecen, en los que el sur es perjudicado porque producen principalmente algodón, mientras que los estados del norte son principalmente industriales. Por lo tanto, los aranceles a las importaciones beneficiaban la competitividad del norte, pero fastidiaba a las posibilidades de competencia mediante precios del sur. Eso, sumado a un Congreso y un Senado que progresivamente se iban haciendo más antiesclavistas por el aumento de la población del norte, mientras que la población del sur no aumentaba, y por el aumento del número de estados, y que esos nuevos estados no estaban manteniendo el equilibrio esclavitud-no esclavitud que se había establecido hasta ese momento como una regla no escrita. Esa regla se rompe y por tanto eso va creando un resentimiento continuo y una visión de que en el futuro, si ahora mismo no es posible, pero en el futuro sí que será posible, en el que la esclavitud será abolida y por tanto todo el sistema económico que existía en el sur en ese momento se iría al traste, puesto que la inmensa mayoría de la población negra vivía en el sur y la inmensa mayoría de los grandes propietarios y de la riqueza que se generaba en el sur venía de la explotación del algodón, de los cultivos de algodón y de la explotación de la esclavitud como principal forma de mano de obra. Además, el contexto de complejidad política también se ve en que no tenía Abraham Lincoln en ese momento todo el apoyo que podría parecer que tuviese uno de los que ha venido a denominarse grandes líderes de la democracia en ese momento. De hecho, tomó decisiones bastante controvertidas. Él tuvo unos poderes inmensos como presidente en guerra que le fueron otorgados por el Congreso, pero que fue muy criticado y que él de hecho utilizó anulando el habeas corpus y además también encarcelando a periodistas críticos con la gestión del gobierno. Todo eso se refleja en la novela con las críticas internas, aunque en mi opinión no se refleja con la severidad de lo que puede suponer. Quizás se centra mucho en la visión del propio gabinete, que presenta críticas, pero no es obviamente el elemento más crítico contra Lincoln, y en ese sentido creo que puede cojear un poco, sobre todo si lo analiza fríamente, de que habían eliminado completamente el habeas corpus durante todo el periodo de guerra y encarcelaba a periodistas. Además, en las elecciones utilizó a los soldados para desplazar los distintos estados, de forma que se sabía que los soldados de ciertos estados en principio serían más favorables a votar a Lincoln. Entonces se movían a distintos estados para que así pudiera compensar la
posibilidad de perder en esos estados. Así que ahí hay un poco de triquiñuelas políticas que aportan unos grises a la gestión de Lincoln, la figura, y a ese liderazgo y ese padre de la libertad. Sin quitarle yo nada a Lincoln, que ahí también hay que estar en esa situación, gestionar una guerra. Y bueno, el siglo XIX, una democracia tan joven como la de Estados Unidos, no es la actualidad. Aunque un punto negativo que sí tengo que decir es que en ese sentido, Gore Vidal no me parece que haya sido muy sutil a la hora de querernos transmitir el genio político de Lincoln. Normalmente, en vez de transmitirlo a través de relatar cómo hacía sus estrategias políticas para conseguir enfrentar a unos rivales contra otros, salir ventaja, ganar en un debate, etcétera, no lo hace de esta manera, sino que lo hace a través de la opinión de otros personajes. Tipo, Lincoln decía algo o presentaba, mira, vamos a hacer esta estrategia para anular a este sector, y dice algo que dice, la opinión, en ese momento, Seward opinó, es realmente un genio político. Me parece un poco vago o perezoso hacerlo así, que hay que ponerse y hay que escribirlo, pero pues ya lo sacaré yo de que me plantees que hacía una estrategia espectacular y lo que conseguía. No me lo pongas tan explícito, ¿no? Pero bueno, es un punto negativo entre muchos positivos. La verdad es que es muy entretenida para la gente que le guste la historia novelada. La verdad es que es bastante interesante. No puedo decir que tenga una profundidad exagerada, pero no es en ningún caso simplista. Me recuerda mucho a los libros de Posteguillo en ese sentido, a los libros en torno a los romanos, aunque yo Posteguillo lo empecé el primero de Africanos y no me terminó de... Quizá no era el momento, no me terminó de convencer y lo dejé en espera, ya veremos. Este lo he notado que tiene más profundidad que ese. Por supuesto, y está igual de bien documentado. Eso está completamente bien hecho en base a biografía y a documentos oficiales y a documentos que se conoce que fueron así. Y en ese sentido de intentar ser una historia novelada para que sea mucho más atractiva, más amena y pueda desarrollar una cierta flexibilidad a la hora de contar ciertas historias, a la hora de desarrollar personajes, introducir algunas cosas que convengan más a la trama, pero sin entrar dentro de cambiar el sentido real de lo que sucedió. Me recuerda a esto de Posteguillo, me recuerda también, por ejemplo, a los episodios de Nacionales de Galdós, para que os hagáis una idea de cuál es el estilo del libro. Si te has leído alguno de estos libros o alguno del libro en este sentido, a mí me interesa normalmente mucho y quieres recomendarlo, abajo ponlo en comentarios, que siempre compartir lectura es muy interesante. Si te está gustando también, dale a like y suscríbete, además de darle a la campanita que ayuda a que salga la notificación cuando suba nuevo vídeo. También quería añadir que estaba esperando el momento del discurso del cementerio de Pittsburgh, tan famoso de Lincoln, ese discurso tan breve que ha resonado en la historia siglos después y que se sigue estudiando y se sigue mencionando como uno de los grandes discursos de la historia, donde condensa el sentimiento de una nación. La verdad es que ese momento del discurso yo lo estuve esperando durante toda la novela, porque yo había leído el discurso, pero tampoco sabía... Es muy cortito, o sea, podéis buscarlo en Wikipedia, que es una cosa muy, muy, muy corta. Destaca por el número bajo de palabras que tiene. Pero ese discurso me lo presenta en la novela de una forma tan fría, tan poco envuelta de epicidad o de la trascendencia que tendría posteriormente, que esa parte me dejó fría, tengo que decirlo. Pero, bueno, lo compensa toda la parte de la guerra y también, a ver... Puede ser que sea un libro para muy cafetero, ¿no? Para muy seguidores de la política, que les guste mucho. Pero yo creo que puede ser disfrutable por cualquier persona que le interese un poco la historia de Estados Unidos, porque tiene la suficiente trama y está escrito con la suficiente claridad como para que sea disfrutable. Así que sin más, un libro muy interesante que te permite conocer una parte de la historia de la que todos hemos oído hablar, pero que bueno, lo conoces con más detalle. Pásate también por otros vídeos del canal si te interesa también, donde estoy reseñando distintas novelas y algunos ensayos. Por ahora va bien el canal, vamos subiendo poco a poco. Suscríbete, que ayuda mucho, dale también a like. Espero que te haya gustado. Un saludo y nos vemos.